Género Bacillus. Ahí tienen la taxonomía. Dentro de los más importantes tenemos Bacillus cereus, Bacillus subtilis, que es el que vimos en laboratorio esta semana, y el Bacillus anthracis, que es productor del anthrax. ¿Qué características presenta esta bacteria? Son bacilos gram positivos, aerobios, es decir, que necesitan oxígeno para vivir, forman esporas. Algunos presentan hemólisis beta, como el Bacillus subtilis que habíamos visto. Son catalasa positiva. Algunos presentan flagelos. La tinción que ustedes pueden ver en la pantalla es una tinción verde de malaquita de Schaeffer-Fulton, que lo que me ayuda es a diferenciar las esporas, ya que el bacilo se tiñe de color rosado y las esporas se me tiñen de color verde. Entonces es mucho más sencillo visualizarlos. Sin embargo, han visto ustedes en el laboratorio que sí se puede observar la diferencia en la tinción de Gram, porque varía la intensidad de color con la que se tiñen los bacilos y las esporas. El género más resaltante de este grupo, el más patógeno, se denomina Bacillus anthracis. Son inmóviles, no tienen flagelos, pero sí presentan cápsula, no producen hemólisis, son sensibles a la penicilina, se consideran patógenos estrictos. Su hábitat se encuentra en el suelo, a partir del cual se puede contraer por diversos animalitos herbívoros. No es parte de la microbiota normal. ¿Cómo se transmite? Por inhalación de las esporas o también a través de la piel o las membranas mucosas, si es que están en una solución, o durante la exposición a algún animal infectado o el producto de este animal, como leche, carne, etcétera, que presente la infección. A veces, por ingestión, tendría yo que consumir sí grandes cantidades de esporas para infectarme. No hay contagio interpersonal, que significa que yo, por estar en contacto con alguien, no lo voy a contagiar. Tendría que sí o sí tener contacto con esos animales o consumir esas esporas yo. Ya no hay ese contagio directo como por ejemplo el coronavirus que está ahorita en su auge, ¿no? Que se puede transmitir de persona a persona, en este caso no. Factores de virulencia. Tiene una cápsula que le ayuda a evitar la fagocitosis, es decir, los leucocitos no pueden luchar contra ella, les cuesta porque presentan cápsula. Presenta exotoxinas, dentro de ellas el antígeno protector que evita, que más bien que ayuda en la cuestión de la puerta de entrada. Un factor edema que lo que hace es inhibir o eliminar los glóbulos blancos del tipo polimorfonucleares, neutrófilos, macrófagos. Y un factor letal que es el causante de la muerte. Presenta también plásmidos que son el PX01 y el PX02. Si uno de estos dos falta, se utiliza esa bacteria para la producción de vacunas. Ahí tenemos entonces, presenta el factor edema, el antígeno protector y el factor letal. Estos producen una toxina edematizante, es decir, hincha, produce un edema en la piel, y una toxina letal que ocasiona la muerte en el paciente. Las vías de ingreso de la bacteria pueden ser por ingestión, por inhalación o por inoculación. Por ingestión es la menos frecuente en los seres humanos, porque hemos visto que los herbívoros sí las consumen. Tendría yo que ingerir, como habíamos dicho, esporas, pero tendría que ingerir grandes cantidades de esporas, que es prácticamente improbable, por eso es que es la menos común. Por inhalación, que también no es tan común, excepto en aquellas personas que trabajan con lana. ¿Por qué? Porque ahí están las esporas, entonces como ellos están constantemente manipulando la lana, tienen más
probabilidades de infectarse. En cambio, una persona que pasa por ahí, difícil, porque no va a inhalar tantas esporas de un momento a otro, una pasada. Y por inoculación, que ocurre en el 95% de los humanos, cuando hay una puerta de entrada, una piel expuesta. Aprovecha la bacteria e ingresa por esa zona. Las vías de transmisión. Desde un insecto, un animal herbívoro, por vía cutánea, me puede picar y transferirme la enfermedad si es que la tiene. También puede producir el contagio este herbívoro a un animal, como por ejemplo una vaca, y yo consumo ese animal por ingestión, como tiene grandes cantidades, me puede producir infección. O también por la eliminación de las esporas que hemos dicho que están en el suelo, por inhalación, pero tendrían que ser grandes cantidades, me podrían ocasionar infección. Lo mismo en los animales, por ingerir estas esporas que tal vez están en el pasto o por la inhalación de las mismas. Y también por vía cutánea, a través de una herida, ya habíamos dicho. ¿Qué enfermedad me produce? Se denomina anthrax o carbunco. Este carbunco puede ser de 3 tipos: cutáneo, pulmonar e intestinal. El carbunco cutáneo se produce en la piel por contacto con las esporas. Es el más común de los 3. Habíamos dicho el 95% de los casos en las personas. Y se da a través de pequeñas lesiones que yo tengo a nivel de la piel, por donde ingresan las esporas, y estas esporas una vez dentro ya se transforman en bacilos y ya me producen la infección. Luego tenemos el carbunco pulmonar, que se da por inhalación, pero como habíamos dicho, necesitamos inhalar grandes cantidades de esporas, y se da más que todo en personas que trabajan con pieles y con lana, porque ellos están constantemente en contacto con este tipo de microorganismos por el trabajo que realizan. El carbunco intestinal, que se da por el consumo de carne contaminada sin cocinar, carne de vaca, carne de cerdo, que estos animalitos tengan la bacteria. Puede ser por ingestión oral, faríngea o abdominal. El carbunco cutáneo se da en el sitio por donde ingresa la espora. Después de 2 a 5 días que estuvo en contacto con la espora, aparece la sintomatología. Puede haber linfadenopatía, se inflaman los vasos linfáticos, hay dolor y edema, hinchazón. Aparece una pápula, que es una inflamación más edema, luego se transforma en una vesícula, luego en una ampolla, en una úlcera y finalmente lo que tenemos en la imagen, una escara de color negro. Lo bueno en este caso es que muy pocos son los pacientes que van a morir por este tipo de infección. Los casos fatales, casos de muerte después de 2 días que tiene el paciente de infección, sin tratamiento es de un 20%, pero si el paciente realiza tratamiento, solo tiene un 1% de probabilidades de morir, es muy baja. La mayoría recuperan si es que siguen tratamiento, e incluso sin seguir tratamiento el 80% recuperan. El carbunco pulmonar es conocida como la enfermedad de aquellas personas que trabajan con pieles y con lana, porque fíjense, habíamos dicho necesito ingerir un número elevado de esporas para que me produzca infección. Dice ahí 2500 esporas, entonces es difícil que con solo pasar yo ya inhalé 2500. En cambio ellos que están trabajando ahí todo el tiempo tienen más probabilidades porque todo el tiempo están inhalando las esporas. Estas esporas llegan a las vías respiratorias inferiores y los macrófagos logran destruir, o sea, mi defensa logra destruir algunas y a las que no, las transporta hacia los ganglios linfáticos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo inhalo las esporas, aparece en el paciente fiebre y tos no productiva, es decir, sin flema, una tos seca. Hay edema del tórax, hinchazón, cianosis, se hace azul y finalmente el paciente muere.
todos los pacientes evolucionan a shock y muerte a los 3 días de los síntomas. Fíjense a diferencia del carbunco cutáneo. En el cutáneo la mayoría de los pacientes recuperan inclusive sin hacer tratamiento. En cambio aquí la gran mayoría van a morir. Un 80% de las personas que enferman de carbunco pulmonar terminan muertos. Finalmente el carbunco intestinal se da por contaminación de las carnes en mal estado que no están bien cocinadas. Puede ser un carbunco orofaríngeo o un carbunco abdominal. El abdominal es el más común. Si invade ciego o íleon, aparecen en el paciente náuseas, vómito, malestar general. Se convierte en una enfermedad sistémica. Todo el organismo reacciona. En la porción superior del tubo digestivo, si se da, aparecen úlceras, hinchazón y septicemia. Llega torrente sanguíneo. ¿Cuál es el problema aquí? Que a pesar de que habíamos dicho que es la menos común, por suerte es la menos común, el tipo de infección de carbunco intestinal, el 100% de los pacientes mueren. Fallecen porque hay toxemia, toxicidad en la sangre, y sepsis. La bacteria ingresa y se mueve por todo el torrente sanguíneo, entonces es difícil controlarla y el 100% se mueren. Por suerte es la menos común. En el laboratorio, ¿cómo lo identificamos? Por tinción de Gram, nosotros hemos trabajado otros bacilos, pero fíjense que se ven similares. Son bacilos Gram positivos, delgados y largos, pero estos tienen una característica: en los extremos son más cuadrados, por lo tanto parece que fueran cadenas como las cadenas de bambú, la planta. En el cultivo, en el agar sangre, suelen verse colonias grandes, blancas, opacas, de bordes irregulares, con proyecciones arremolinadas, ¿sí? Como cabeza de medusa, dice la teoría, y generalmente no producen hemólisis. Fíjense, el que nosotros teníamos era muy similar a este, pero era hemolítico. Tratamiento y prevención. De preferencia, el tratamiento de elección o el fármaco de elección es la penicilina, todavía funciona. Si el paciente es alérgico o si no le está funcionando el tratamiento a mi paciente, pues se puede utilizar ciprofloxacina, eritromicina, tetraciclina, cloranfenicol. La vacuna. La vacuna se produce a partir, habíamos dicho, de aquellos que no tienen alguno de los dos plásmidos, o el PX01 o el PX02. Se inactiva esa cepa, se utilizan 6 dosis, pero no se coloca de rutina a todos los pacientes, sino a aquel personal de alto riesgo, como el personal de laboratorio que va a manipular las muestras, a los militares, porque les decía que se utilizó durante las guerras biológicas. Entonces, para evitar que sufran daño, si es que les siguen enviando estas cepas, porque las enviaban las esporas en sobres para eliminar a los militares, pues se les coloca la vacuna. Luego tenemos Bacillus cereus. Este es móvil, presenta flagelos, pero no tiene cápsula y generalmente sí producen hemólisis, a diferencia del Bacillus anthracis. Su hábitat, tanto en su forma vegetativa como en su forma de esporas, están en la naturaleza. Los encontramos por ahí. Pueden colonizar la piel o el tracto respiratorio y gastrointestinal. Colonizar, estar ahí sin producir infección. El modo de transmisión se da por el consumo de alimentos contaminados o que presenten las toxinas formadas por el microorganismo. También puede ser a través de una introducción traumática en sitios estériles o la exposición a equipos o elementos médicos contaminados. Dentro de los factores de virulencia tenemos esporas, que estas son capaces de crecer entre 5 y 45 grados centígrados. Recuerden que las esporas es un elemento facultativo
que producen algunas bacterias, quienes Clostridium y Bacillus, frente a condiciones adversas. Entonces, una condición adversa sería la temperatura. Fíjense que estas logran crecer hasta los 45 grados. Bueno, logran sobrevivir. Presenta enterotoxinas, dos tipos. Una toxina emética, que es termoestable, es decir, aguanta temperatura, y una toxina diarreica, que no aguanta tanto la temperatura, es termolábil. También produce enzimas citotóxicas, como la cereolisina y la fosfolipasa C. Dan toxicidad a las células, obviamente, como su nombre lo dice. La vía de transmisión: a través de alimentos conservados a temperatura ambiente luego de su cocción. O sea, yo preparo un alimento, comemos un poco, dejamos otro poco, y ahí es que ingresa la bacteria a producirme daño. La bacteria o el microorganismo se multiplica en el alimento y me va a ocasionar la forma que hay con brotes con vómito. Si el alimento ha sido manipulado de forma inapropiada, lo que ocasiona es el brote con diarrea, si es que por esta vía es que ha ingresado la bacteria. ¿Qué enfermedades me puede producir? Una gastroenteritis emética, una gastroenteritis diarreica o una infección ocular. La forma emética requiere un periodo de incubación de 1 a 6 horas. Es decir, ¿qué es el periodo de incubación? Ya saben ustedes, desde el momento en el que yo me infecto hasta que aparece la sintomatología. De 1 a 6 horas después del contagio empieza esa sintomatología. Es de corta duración, solo está por 24 horas y desaparece. ¿Qué síntomas hay? El principal, vómitos, por eso se llama forma emética. También hay náuseas y espasmos abdominales. La responsable es una enterotoxina termoestable y se debe principalmente al consumo de arroz. La forma diarreica, el periodo de incubación es de más de 6 días. Desde que aparece, desde que me infecto, 6 días aparecen los síntomas. Dura de 1 a 2 días esa sintomatología, que hay principalmente diarrea, pero también puede haber náuseas y espasmos abdominales. La responsable es la enterotoxina termolábil. Y en este caso se debe al consumo de carne, verduras o salsas que están contaminadas con la bacteria. Infección ocular se da después de una lesión penetrante y traumática del ojo con algún objeto que haya presentado la bacteria. Implica aquí 3 toxinas: una toxina necrótica, una toxina llamada cereolisina y una fosfolipasa C. Cada una tiene una característica especial. La necrótica es termolábil, la cereolisina es una hemolisina y la fosfolipasa C es una lecitinasa. En el laboratorio, por tinción de Gram, vamos a ver bacilos gram positivos que se ven como bastones alargados. Fíjense que este se parece más al que teníamos nosotros. Son más redonditos los extremos. Y ahí se ven, este es un cultivo viejo. Si se acuerdan, en el laboratorio les dije que si mi cultivo era más viejo, lo dejaba más tiempo en mi caja Petri, al hacer la tinción algunas esporas iban a estar afuera. Eso es lo que ocurrió en esta. Fíjense, aquí tenemos las esporas por afuera, transparentes, unos redonditos transparentes. En el cultivo son colonias grandes, plumosas y beta hemolíticas, como la que nosotros teníamos. Para confirmar la intoxicación alimentaria, se debe cultivar el alimento. No me sirve una muestra del paciente, no me sirve muestra de materia fecal, si es una forma diarreica. ¿Por qué? Porque puede estar la bacteria como colonizante, habíamos dicho, en el aparato gastrointestinal. Entonces puede ser que en realidad está ahí colonizando, no le está produciendo malestar. En cambio,
Si cultivamos el alimento que se sospecha que le produjo infección y ahí encontramos a la bacteria, pues sí, obviamente es ella la que está ocasionando daño. Tratamiento y prevención. Si es una infección ocular, se puede tratar con vancomicina, ciprofloxacina, clindamicina y gentamicina. Si es una infección intestinal, hay que tratar la sintomatología. Si el problema es que hay vómito, hay que parar el vómito. Si el problema es que hay diarrea, hay que parar la diarrea. No, en realidad la idea no es parar el vómito y parar la diarrea. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el organismo al producir vómito y diarrea es tratar de eliminar por alguna zona la bacteria y tenemos que dejarlo. Entonces lo que hay que hacer es reposición de líquidos, porque al vomitar y al tener diarrea yo pierdo electrolitos y agua y me deshidrato, y eso es lo que hay que evitar porque tiene que salir. La mejor forma en la que va a salir es a través del vómito o de la diarrea. Y la prevención más importante para evitar la intoxicación pues sería consumir rápidamente los alimentos después de cocinados o en caso de que no lo vaya a hacer, refrigerar. Muchas veces dejamos sobró arroz. Lo dejo en la mesa, mañana me lo como. No, ahí ingresa la bacteria. Si lo refrigeramos, ya no. Y ese es el tema.